Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este mundo que nos has dado, por las Escrituras, y gracias porque tenemos nuestras propias copias de la Biblia y podemos estudiarlas y podemos conocerte más. Gracias porque tú hablas por nosotros, a nosotros por medio de la Biblia. Y Señor, reconocemos que es un libro espiritual. Reconocemos que en nuestros propios esfuerzos no podemos entender. Así que por eso te llamamos a ti, Señor Jesús, y te llamamos que por medio de tu Espíritu tú nos capacites para entender tu palabra. Y Señor, oramos que no solamente entenderíamos tu palabra y que nos impresionara lo que tú nos dices, pero Señor, pero que estuviéramos convencidos de que va a haber un cambio en nosotros, que vamos a estar conformados a ti, Señor, y que nosotros cada día vamos a alinearnos a tu palabra. Y que porque tú, Señor, nuestro Salvador, Jesucristo, estás con nosotros. Gracias porque, Señor, nos das al Espíritu Santo que está en nosotros. Y, Señor, te llamamos, Señor, llamamos a ti, clamamos a ti, para que tú seas, Señor, la iglesia, para que tú nos describas por medio de tu palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Nos describas en tus palabras, Señor, en tu palabra, en tu Biblia, que tú nos puedas hablar. Háblanos, Señor, con esta palabra que vamos a dar el día de hoy, que nos des la convicción, que nos des la claridad, Señor, que necesitamos. Señor, oramos que tu palabra se pueda hoy completar en el propósito de nuestras vidas. Oramos porque en esta congregación incremente la convicción, Señor, que tú nos das, que podamos hablar a todos los demás, que podamos hablar de tu palabra, que nos prepares, Señor, que tu Espíritu esté con nosotros. Oramos, Señor, para que nos des la capacidad por medio del Espíritu, que podamos enseñar, Señor, que de esto que tú nos muestras pueda haber un cambio y nos des tú, Señor, el poder para poder hacer una diferencia en este mundo, que se pueda reflejar en nosotros tu carácter, tu personalidad, tu propósito, Señor, que podamos proclamar con nuestra boca, Señor, lo que tú nos dices en tu palabra. Y, Señor, que por medio de nuestra vida, Señor, tú nos liberes, Señor, de todo mal, Señor, y que tú nos liberes de toda la maldad, de toda esta oscuridad que existe en el mundo. Señor, que tú, por favor, nos puedas dar a esta iglesia, tu bendición, tu Espíritu Santo, y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en esta mañana las próximas veces que yo voy a estar en el púlpito durante el verano. Vamos a ver la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia que tiene que funcionar? Esta mañana el enfoque que va a ser de la iglesia es la iglesia lista para el Señor. Lista para el Señor, para la venida del Señor. Yo creo que el Señor me ha llamado para preparar a esta iglesia, para ser parte de la preparación de esta iglesia para los tiempos difíciles que en su palabra dice que vienen. Y yo creo que parte de nuestra preparación es la cultivación de hacer grupos bíblicos en lugares dentro de diferentes comunidades, y hacer estudios bíblicos, de estar en las casas, en nuestros hogares y seguir estudiando la palabra. Así que este mensaje enfoca y nos habla de cómo nosotros podemos envolvernos dentro de nuestras vidas unos con otros. Vamos a empezar con Mateo 24:3. Mateo 24:3, y voy a concluir con los pasajes que leyó nuestro hermano Larry anteriormente. Mateo 23 y capítulo 25 son parte del mensaje y se refieren a un enfoque. Jesús está preparando a sus seguidores para los días que vienen, que están por venir.
los días que en un futuro vienen, pero que ahora son historia para nosotros porque son profecía que aparecen en la Biblia. Pero para nosotros viene siendo lo que viene, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 24:3. Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte, a Jesús, y le dijeron: Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Oh, boy. Mucha gente está curiosa de saber eso también, ¿verdad? Los señales de los últimos días. Esta edad, este siglo en el que estamos viviendo, será seguido de un nuevo siglo, de una nueva era, que será cuando venga Jesucristo y reine en esta tierra. Este siglo está declarado por el dominio de Satanás, que ahorita él está trabajando en esta tierra. Y Dios está permitiendo eso para este siglo, pero este siglo está llegando a su final. Y vendrá una nueva era donde Jesucristo va a reinar y Él va a estar ahí. Y sus discípulos querían saber cuáles eran las señales, que sabríamos que cuando este tiempo, esta era, se vaya a acabar y cuando la nueva era vaya a empezar. ¿Cómo se definiría esto? ¿Cuáles serían las señales? Hasta ellos se preguntaban. En el 4 Jesús respondió y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se preocupen, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. O sea que va a venir van a venir muchos profetas que digan que ellos son el Cristo, que son la verdadera religión, pero todavía esto no es el final. Vamos, versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Pues todas estas cosas son principio de dolores. A muchos le llaman dolores de parto. Conforme vamos viendo que se va acercando el final de este siglo, y así como Jesucristo prepara para venir y gobernar este mundo, lo que es la próxima era, Él dice que cuando Él venga, Él va a causar que en este mundo pase por una serie de dolorosas crisis humanas y de desastres naturales, que estos serán los últimos años de la influencia de Satanás. Estos desastres y crisis humana, ambos van a estar incrementándose, van a ser más y más intensos y más frecuentes conforme se va acercando el final del gobierno de Satanás y Jesús se va acercando a su nuevo siglo. Y Dios va a causar todas estas cosas, todo este incremento de toda esta crisis humana y todos estos desastres naturales. Y como dice, va a venir más intenso, va a ser como dolores de parto, así le llaman en la Biblia, ¿verdad? Hay una expresión, como dice en la Biblia, nación contra nación se levantará y reino contra reino. Esto es un dicho judío, que esto significa mucho más que solamente guerras. Esto se refiere a que esto es un conflicto mundial. Esto es mucho más que solamente algo local. Las señales descritas aquí, al parecer, no son eventos locales, sino globales. Por lo tanto, este dicho que usan los judíos, que dice nación contra nación y reino contra reino, se cree que esto es a una escala de conflicto global o a una guerra mundial, que sería el principio de dolores de parto. Bueno, la primera vez que hubo un conflicto mundial de naciones y de reinos fue en los años 1914-1918, que fue la Primera Guerra Mundial, la cual fue seguida después, muy seguida con la Segunda Guerra Mundial. Ambas guerras mundiales tuvieron un gran impacto histórico en la historia de la historia judía. Esto lo dirigió a causa de estas dos guerras, fue el establecimiento de Israel en 1948, que fue
una de las señales más grandiosas de la Biblia, indicando que al final de esta era se acercaba. El que Israel haya llegado a ser Estado reconocido es solamente una de las más grandes señales de que el final está cerca. Se cree que estas dos guerras mundiales hayan sido el principio de los últimos días, que serían señales solamente el principio de estos días. Dolores de parto. Estas guerras mundiales solo fueron dolores de parto. Imagínense si estas dos guerras mundiales fue solo el principio de lo que viene. Entonces, es aterrador pensar lo que viene, lo que ha de venir, ¿verdad? Cuando empiece la tribulación. Estas dos guerras han sido el resultado, ¿verdad?, de la formación de la nación de Israel, pero que fue el principio de los dolores de parto. Señales que dice que el tiempo de Satanás está por terminar y el principio de la venida de Jesús está por venir. Pero ¿qué podemos esperar ahora? Vamos, Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. El Señor nos está advirtiendo. Cuando estamos tratando de obtener un sentido de lo que es nuestra condición espiritual de nuestro planeta, si todo lo que estamos viendo, si queremos determinar algo, si no solamente estamos lo que es el mundo occidental, como es Canadá o Estados Unidos, eso no nos va a definir completamente, no nos va a dar una idea completa de cómo definirlo, cómo está nuestro mundo espiritual, ¿verdad? Porque hay mucho más en Norteamérica, no es lo único que vamos a ver. Pero lo que no vemos o escuchamos en Canadá o en Estados Unidos es persecuciones cristianas. Eso no lo escuchamos, ni los medios de comunicación no nos indican ni nos dicen nada de eso. Estamos viviendo en un lugar privilegiado comparado a otro mundo, ¿verdad? A otros países. Yo les voy a pedir, cuando tengan tiempo, que chequen en el Internet. Nada más denle el buscador con Google. Persecución de cristianos. Solo chequen eso. La persecución hoy en día, de persecución cristiana, es la peor que haya existido en la historia. En términos de números, de gente perseguida, la gravedad de crímenes cometidos y el impacto es claramente una persecución de cristianos hoy en día peor que lo que ha habido en la historia. No solamente cristianos son perseguidos por su fe, por diferentes grupos, ¿verdad?, de creyentes, sino que ha incrementado en experiencia diferentes formas de persecución. 215 millones de cristianos en 60 países del mundo experimentan alto nivel de persecución, incluyendo encarcelamiento, tortura, muerte por su fe. Esto representa, repito, 215 millones en 60 países de este mundo están severamente perseguidos por su fe. ¿Por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo escuchamos mucho en las noticias? Si me dices que escuchas en las noticias, tal vez dirá 100, 200 cristianos, pero hoy en día en este planeta han sido agresivamente perseguidos esta cantidad, 215 millones. Veamos, esto representa 1 en 12 cristianos a nivel mundial. 215 millones de cristianos representa 1 en 12 cristianos. Veamos ahora en Corea del Norte, el evangelio está explotando, está grande, pero hoy en día, en el 2018, estos son números reales, cristianos en Corea del Norte que son cristianos, ellos enfrentan horrores, tales como ser crucificados y después los queman, los forzan a labores de campo, los ponen en la carretera y los apachurran con máquinas aplanadoras, los encarcelan, en manadas, así mucha cantidad de gente, los llevan a un puente y los avientan desde ahí.
de esto que es nación contra nación, reino contra reino. Esto es solo el principio de dolores de parto. Y entonces Él dice, y después te van a entregar a tribulaciones y te van a entregar por mi nombre. Y todo esto ya está pasando. Está incrementando, pero todo esto ya está pasando. Hay muchos indicadores que nuestra nación, Canadá, está muy pronto a venir en la misma dirección, tomando la misma actitud hacia los cristianos. Nosotros necesitamos despertar de que los cristianos han llegado a ser personas no bien recibidas. Ahora nos llaman conservadores. Con los cristianos conservadores se burlan de nosotros, dicen que somos irrelevantes, irracionales, nos discriminan y nos llaman peligrosos. Ahora nos declaran, odian nuestras palabras, odian cuando nos escuchan hablar de nosotros. Nuestra nación ha cambiado, parece haber cambiado de la noche a la mañana. Y somos dirigidos por un gobierno que está agresivamente buscando hacer de Canadá un líder en cuanto a la moral contra los cristianos. Y Jesús nos advirtió, nos dijo que esto ya venía, que ya venía. Hermanos y hermanas, seríamos muy tontos en seguirnos conformando nosotros con lo que estamos viviendo y ser ingenuos en la asunción de que la persecución no está cerca, de que no viene, está a la vuelta de la esquina. 215 millones de nuestros hermanos y hermanas están hoy sufriendo mayores persecuciones en todo el mundo y se está expandiendo rápidamente, solo tal cual como dijo Jesús, que nos hace pensar que nosotros nunca vamos a experimentar nunca nada de esto en nuestra vida, en nuestra nación. Bueno, como las profecías nos están advirtiendo y vemos cómo está correspondiendo y cómo vemos cómo estas profecías están tomando su lugar en el mundo, seríamos tontos nuevamente en ignorar estas advertencias y seríamos unos tontos en continuar invirtiendo nuestras vidas y haciendo nuestros tesoros en seguridades financieras aquí en nuestra tierra, cuando la historia nos ha enseñado que todo esto en tiempos de crisis, especialmente por aquellos que son perseguidos, todas estas seguridades del mundo son inútiles. ¿Qué pasa con todas las seguridades y los negocios y las propiedades y las cuentas del banco de millones y millones de judíos cuando los nazis lo persiguieron? Todo esto se perdió, todo esto. ¿Y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos volcamos? Es estar todos juntos como una iglesia, sí, advirtiéndonos unos a otros, pero también animándonos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde miramos? Hacia el Señor. La mayor seguridad que tenemos es alinearnos nosotros mismos a la enseñanza de nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor, que nos promete que nos va a hacer pasar por todo esto y vamos a salir victoriosos. Algunos de ustedes han de pensar, ¿que no crees en el rapto? ¿No crees que el Señor va a venir antes de que todos estos problemas empiecen? Sí. Yo les digo ahorita, gente, todo eso ha empezado ya. Sí, yo creo en el rapto, pero no veo una promesa en las Escrituras que el rapto nos va a alejar de toda esta persecución, de no experimentar nada de esto. Así como Jesús nos advierte repetidamente, dice, vas a experimentar persecución antes de que el Señor venga. Así que la advertencia no tiene la intención de causarnos miedo, pero es para causarnos que vayamos al Señor, fijar nuestros ojos al Señor y creer en Él. Persecución por la fe, eso ya ahorita es una experiencia en el día de hoy para muchos que son 215 millones cristianos sobre todo el mundo que están viviendo su vida en peligro y están esperando la venida de su Salvador. Sabiendo que estamos viviendo en estos últimos días antes de que regrese el Señor Jesucristo, ¿cómo deberíamos estar viviendo?
Estos últimos días no son intentados para que vivas en un mundo espiritual pasivo, esperando al regreso del Señor. Estos días son para ti, estos últimos días están hechos para que tú estés vigilando y construyendo una vida espiritual con el Señor y con tus hermanos. Que seas fuerte para cuando venga una crisis como estas, puedas sostenerte y mantenerte firme en el Evangelio. Sí, hay persecución, pero la iglesia está creciendo. En Norte de Corea podemos ver todo esto, pero ellos siguen avanzando, están explotando en el Evangelio, están creciendo. Vamos a Mateo 24:14. Mateo 24:14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas. Y luego vendrá el fin. ¿Cuál es su meta de la persecución? Es predicar el Evangelio. ¿Qué no se supone que nosotros debemos de estar proclamando el Evangelio en estos momentos? Ser testigos ante todas las naciones y entonces el fin vendrá. Mateo 24:26. 24:36. Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino el Padre. Muchas religiones dicen que ya tienen fecha, día y hora. No es verdad. Aquí con esto lo comprobamos. Pero acerca del día, la venida del Señor y la hora, nadie la sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, ni aun el Hijo, sino solo el Padre. Sabemos que viene y que ya se está acercando y que hay dolores de parto, pero ¿cuándo? Profecías se han completado. Hay muchas profecías que ya se han dado. Pero nosotros ya estamos en estos tiempos del rapto y la destrucción y la venida. Dice que claramente que la Biblia dice, nadie sabe cuándo vendrá Jesucristo. Así que, ¿qué hacemos? Versículo 42. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. No sabes cuándo viene. Tú no sabes cuándo Él viene ni cuándo sea el final. Así que esté listo. Debes de estar listo ahora. Pero sabed esto, si el dueño de casa hubiera sabido a qué hora habría de venir el ladrón, habría velado y no habría dejado que forzaran la entrada de su casa. Por tanto, estad preparados también vosotros, porque a la hora que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Sabemos que viene, pero ¿qué haces un día antes de que llegue el Señor? Si sabes que no, ya está por venir, pero no sabes cuándo. Pero si sabes que viene mañana, dices, aquí voy a estar esperándolo. Pero no, el Señor dice, no te voy a decir cuándo vengo, solo te voy a decir que es pronto y que estés listo. Estate listo porque por la hora del Señor que tú no sabes. Velad, pues, porque no sabéis en qué día viene vuestro Señor. Si tú crees que sabes, estás mal. El regreso del Señor puede ser cualquier momento, por lo tanto debemos de estar listos. ¿Cómo podemos estar listos del regreso del Señor? ¿Qué deberíamos estar haciendo? Tal vez estaríamos empezar a guardar comida, gas, estar generadores de electricidad, empezar a hacer eso. Salirnos a las montañas, tal vez ocultarnos y que nadie nos vea. Bueno, el Señor no es exactamente lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? No es necesariamente lo que el Señor dice. Quiere decir que estemos listos para el regreso del Señor. Vamos, Mateo 24, 45 y 46. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente a quien su Señor le puso sobre los criados de su casa para que les diera alimentos a su debido tiempo? Ya, lo que quiere decir es, te hemos dado una responsabilidad, una tarea por tu maestro y estamos por hacer esa tarea.
¿Y quién es esto? ¿Quiénes somos esos? Es la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. 46. Bienaventurado será aquel siervo a quien cuando su Señor venga le encuentre haciéndolo así. No sabemos cuándo viene, pero si viene haciendo su tarea, el Señor te va a decir, bienaventurado serás. El Señor ha dado a cada creyente ciertos dones, regalos, talentos y llamados que son para ser llamados al servir al llamado del Señor. Su casa y todos los demás son llevados a la familia del Señor. Es para que estuvimos usando todas estas cosas, todos estos dones, para que el Señor llegar a otros con el Señor. Ese debería de ser nuestro enfoque, nuestra concentración, no de estarse escondiendo o de huir o asegurarnos nosotros mismos en cosas físicas. Nuestra seguridad está en Jesucristo y Él nos está dando una tarea. Y eso es donde nosotros tenemos que estar enfocados. 14, versículo 14, Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Perdón, se está saltando, pero es Mateo 25, 14, 19. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo, es lo que dice, prepárense para un largo viaje, para un viaje largo. Porque el reino de los cielos será semejante a un hombre que al emprender un viaje largo llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Dijo el dueño, el amo, voy a salir, te doy tareas, te asigno ciertas cosas. Eso es lo que está representando Jesús para nosotros. Le está asignando a su iglesia la gran comisión. Están haciendo arreglos con su iglesia para prepararse, darle talentos, regalos y que esos los usen para el evangelio, mientras Él no está en este mundo. Versículo 17. De la misma manera, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero no todos tenemos los mismos dones o la misma cantidad de dones o talentos, pero es lo que Dios ha diseñado. A cada uno le dio, de acuerdo a su habilidad, le dio asignaturas. Así que inmediatamente el amo se fue. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. A cada uno dio conforme a su capacidad y se fue lejos. De la misma manera, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otros 1. A cada uno conforme a su capacidad. ¿Qué es lo que hace Dios y nos pone a nosotros diferentes regalos, diferentes talentos, dones para el uso del reino del Señor? Así como conforme tú los vas usando, se te va multiplicando por la gloria del Señor. Mientras más uses tus talentos, más los fortaleces y más te da. Entonces está hablando aquí en el versículo 18, al que le dio 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí es donde, tal vez aquí es donde la persona que le da un talento le da miedo usarlo y va y lo esconde. Vamos a ver el versículo 19. Entonces, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Después de mucho tiempo, 2000 años después. Pero el reino viene. Él va a venir. Es imposible pensar de que algo va a cambiar. Que en este siglo va a venir a su final y que Él no venga. Jesús dijo, va a suceder y va a acabar. Va a venir el día en que esto se va a acabar. Este mundo se va a acabar. Y va a hacer las cosas, va a reinar Él entonces.
¿Qué es a lo que se nos ha llamado? ¿Qué es a lo que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado y nos ha puesto en nuestras manos para hacer? Para cuando el Señor regrese, ¿qué le vamos a decir? Nos ha dado el Espíritu. ¿Qué más necesitamos? Espíritu Santo. Pero es para ser usado. Nos ha dado dones. ¿Cómo lo hacemos? Esto no fue creado para condenación, ¿verdad? Porque no aceptamos a Jesús bajo las bases de lo que estamos haciendo, pero hacemos conforme a las bases que Jesús nos da y nos pone en nuestros corazones para hacer. Él pone en nuestro corazón el deseo de hacerlo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Necesitamos que nos animen, necesitamos que nos den alguna dirección. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que Dios nos ha dado para que completemos? ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo vamos? Vayamos a Juan 13. Fue la noche en la que Jesús fue traicionado, una noche antes de su crucifixión. Él había acabado su última cena con sus discípulos y les hizo saber que pronto Él se iba a ir y que pronto se iba con su papá, con su padre. Así que les está dando esas instrucciones. Esta es la realidad de la parábola que está dando, pero esta es una realidad. El maestro se está yendo y está dando instrucciones. Esta es la parábola que ahora la está viviendo Jesús. Él estaba dando instrucciones aquí en este libro de Juan, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, está indicando Jesús, le está dando instrucciones a sus discípulos, le está dando tareas para mientras Él regresa. Vamos a leerlo. Juan 13, 33 al 35. Hijitos, todavía sigo un poco con vosotros. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Así os digo a vosotros ahora, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado. Amaos también vosotros los unos a los otros. Amarse unos a otros como yo los he amado a ustedes. Ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Responsabilidad que Dios le ha dado a la iglesia fue de que se amaran unos a otros, así como Jesús nos ha amado. A sus discípulos les está explicando, después de haber estado 3 años con ellos, tú experimentaste mi amor, ahora yo te pido, ámense unos a otros como yo los he amado a ustedes. La clave aquí para llenar esta responsabilidad, a completarla, es hacerlo en la forma en que Jesús lo hizo. Como yo te he amado, no por la capacidad humana, pero como Jesús lo hizo con total dependencia del Señor, de su Padre, del Espíritu que lo motivaba y a llenarlo, a amarlos. Que era por el amor de Dios, era el amor que Jesús tenía hacia nosotros, que es el amor de Dios, no es un amor humano. Hay otras formas de describir el amor humano, pero el amor de Dios es diferente. Es el amor que viene de Dios por medio del hombre. Es un amor muy fuerte que no falla. Y este amor de Dios que nos da no es un sentimiento, no es una emoción, es un verbo, es una acción. ¿Okay? Con amor, como Dios nos amó, como Jesús nos amó, hacerlo verbo, hacerlo acción. Jesús dependía en el Señor. Así que, ¿cómo se veía eso? ¿Cómo se veía el amor que Jesús tenía a sus discípulos? Él pasó mucho tiempo con sus discípulos, enseñándoles, dejando que sus discípulos lo observaran a Él y ver las cosas que Él hacía y sus enseñanzas. Así que sus discípulos lo veían, lo seguían, lo escuchaban. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto entre nosotros? ¿Cuántos
Nos vemos, escuchamos, amamos. ¿Cuántos nos escuchamos? ¿Cómo vemos nosotros a nuestros hermanos como Cristo nos vio? Cuando tenía hambre, lo alimentaron. Cuando tenían sed, le proveyeron algo de tomar. En este cuarto hay mucha gente hambrienta, sedienta. ¿Cómo los vamos a alimentar? Jesús comió muchas comidas, tuvo muchas cenas con Él. Y muchas preguntas tenían los discípulos y pasaban mucho tiempo con Jesús y platicaban de todo tipo de problemas en esta vida había. ¿Nos amamos unos a otros? Les pregunto, ¿como Dios amó, Jesús amó a sus discípulos? ¿Nosotros hacemos esto regularmente entre unos o con otros, fuera de la iglesia, con nuestras familias, con nuestros hermanos? Cuando los discípulos estaban cansados, Él los tomó fuera del pueblo y los llevó, los sacó como un retiro para que estuvieran con Él. Nosotros en los días festivos nos vamos como iglesia, como grupos, pasamos tiempo juntos como iglesia, como familia en la iglesia. Él oraba mucho por ellos. Cuando era necesario, Él los confrontaba sus pecados y sus fallas. Él fue testigo de sus vidas. Él veía todo lo que pasaban y Él los confrontaba. Y Él les hacía ver su pecado. Él siempre les enseñaba mejores maneras de cómo mejorar. No solo los confrontaba, sino que caminaba con ellos dirigiéndolos en cómo podían cambiar y mejorar. Él los aceptó incondicionalmente, aun cuando sus discípulos no siempre tenían prueba de una buena conducta. Él siempre los protegía. Cuando los judíos les tiraban mentiras a los discípulos, Jesús siempre los defendió. Pero también les hizo ver que fueran responsables las consecuencias de su pecado. Gente, esa es la forma de que Jesús quiere que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó a nosotros. Así es como la iglesia debe de estar ocupada en estas cosas. Eso es cuando la iglesia, para el regreso de Jesucristo, así es como nos quiere ver, trabajando y amándonos unos a otros. Esta es la forma de cómo amarnos. Vamos a vernos en Hechos 2, versículos 42 al 47. Hechos 2, el día del Pentecostal. Hechos 2, 42. Aquí los creyentes estaban consistentemente, diariamente, estaban ahí. Todos los días estaban haciendo ayuno, esperando, estudiando la palabra del Señor y pasaban mucho tiempo juntos, hablando, preguntando, discutiendo cosas de la vida, hablando de la Biblia, animándose en la fe. Partían el pan juntos, tenían comunión, compartían la comida y oraban, pasaban mucho tiempo orando. Vamos a ver 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Ellos reconocían que ahora somos cristianos, ahora no soy yo, sino es Él. Y yo soy su hijo de Dios. Se me ha dado una responsabilidad, así que la tengo que hacer. Esto me requiere a mí compartir el Evangelio y ayudar en las necesidades de otros. No es mi casa, es su casa. No es mi dinero, es su dinero. No es mi tiempo, es el tiempo de Él. No es mi vida, es su vida de Él. Esto es lo que hacían los apóstoles. Y todo lo que es de Él es para que se nos da a nosotros, para que nosotros, con la responsabilidad que tengan, se use para el beneficio de la iglesia.
y para el cuidado de la gente que habla el Evangelio. Las misiones, por ejemplo. Aquí esta iglesia tiene muchas misiones, misioneros en varias partes del país. Ellos en este tiempo se ayudaban y se cuidaban unos a otros y sus necesidades eran cubiertas. Todo esto era diario. Estaban en el templo, no era cada semana. Todos los días estaban ahí, se iban de casa en casa y compartían la comida. No nomás era una semana, una vez a la semana. Se compartían la comida con felicidad, estaban contentos de hacerlo. Jesús lo hacía con ellos. Y así que ellos se amaban unos a otros como Dios, como Jesús lo hizo cuando Él estaba con ellos. Así que en este tiempo Jesús, como les había dicho, en este tiempo del Pentecostal, así es como se estaban haciendo, compartiendo los discípulos, amándose unos a otros y cuidándose unos a otros, así como Jesús los amó a ellos. Toda esta gente que estaba fuera de la iglesia, la gente del mundo, la gente que los miraba y los observaba, les atraía todo esto y venían a ellos y se entregaban y escuchaban la palabra. ¿Se dan cuenta que cuando nosotros nos amamos unos a otros, como Dios nos ha amado a nosotros, es una fuerte forma de evangelizar? Y esto puede suceder en todos los días de nuestra vida diaria y no tan solo aquí, lo que vemos aquí, cómo convivimos nosotros aquí una vez a la semana. No, sino cuando vivimos, cuando interactuamos con el mundo y ven nuestro amor y cómo amamos nosotros unos a otros. Es como así se proclama el Evangelio, es como así Dios trabaja por medio de nosotros diariamente. Este es uno de los ingredientes que nos faltan para completar la gran comisión. Amarnos unos a otros como Dios nos amó a nosotros. Esto es lo que nosotros tenemos que estar fervientemente ocupados mientras Dios regresa, mientras viene Jesús, su regreso. Él nos ha dado y nos ha llamado a que tengamos cuidado de nuestros hermanos, de nuestra casa, de nuestra iglesia, mientras Él viene. Y Él va a venir pronto. No podemos tal vez tener tiempo suficiente para actuarlo y hacerlo. No perdamos tiempo, hagámoslo ahora. Juan 13:35. Vayamos a Juan 13:35. Juan capítulo 13, versículos 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. El mundo sabía que los seguidores de Jesús estaban ahí, que eran sus seguidores, por cómo mostraban su amor hacia los demás. La evidencia de los seguidores de Jesucristo es el amor que expresamos en nuestras vidas de unos a otros. La evidencia de ser un seguidor de Jesucristo es tener el agape. Agape quiere decir es amor de Dios de uno con nosotros. Ese es el amor agape, el amor que nos da Dios. Jesús decía que desplegáramos estos actos, que hiciéramos ver estos actos hacia los demás, para que supieran los demás que éramos discípulos de Jesucristo. La implicación de esto es que sería una cosa atractiva, ¿verdad? Que nos amáramos unos a otros podría ser atractivo a los otros, les llamara la atención. Ellos podrían ver, los no cristianos, la interacción que teníamos, todo el cuidado que habría entre ellos. Y eso les llamaba la atención y los atraía para ser parte de esto. Veamos esto. Piensen como una experiencia de la iglesia. En esta implicación puede ser atractivo hacia los que no son cristianos. Hoy en día, pero yo les pregunto, ¿nos amamos nosotros unos a otros? Podemos decir seriamente con nuestros labios en domingo que sí somos familia nosotros, esta iglesia, y que sí nos amamos unos a otros. O solo hacemos nuestras formas, nuestra manera, y hacemos solo salir, venimos a la iglesia y dejamos que los otros hagan el trabajo. Como sintiéndonos a los demás como unos huérfanos, sin amor.
¿Es esta la forma en que la iglesia debe de funcionar? No estoy diciendo esto para condenación, pero para llamar la atención del hecho de que nosotros somos parte de una tradición, de que lo que se vive hoy en día, la tradición es cada quien vive su vida, ¿verdad? Pero Jesús nos llama a que nos cuidemos unos a otros, que cuidemos unos de otros y que mostremos el amor unos a otros. La mayoría de nosotros nunca nos vemos, solo una vez a la semana, y esos son los domingos en la mañana. Eso no está bien. Necesitamos cambiar esto. Necesitamos alinearnos a la palabra del Señor. Y mientras estamos juntos, tal vez la mayoría parte del tiempo, así como ven ahorita, nomás nos sentamos uno de un lado del otro, pero no interactuamos. El problema no es lo que estamos haciendo hoy en día. El problema es lo que no está sucediendo después de que salimos de la iglesia. Creo que esto es a lo que la iglesia nos está llamando y nos está dirigiendo. Nos está llamando la atención en esto. Porque en este tiempo limitado del servicio que ofrecemos para reunirnos una vez a la semana, de 10:15 a 12, no hay tiempo para amarnos unos a otros como Dios dice. No se puede. Es imposible que dediquemos este tiempo nada más para eso. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de vivir para que podamos ser mucho más cuidadosos y amarnos unos a otros, cuidarnos? ¿Cómo podemos cambiar la forma en que estamos viviendo para que entonces podamos llegar a ser obedientes a la comisión de que Jesucristo nos ha dado, de amarnos unos a otros, así como Él nos amó, así como Él modeló en la Biblia y nos enseñó, así como era la iglesia que en aquel entonces, eso era lo que enseñaba y esa era su práctica. Y si no fuera mucho y si necesitamos más retos, es cómo es el mundo que va a haber esto, cómo va. Enfrentémoslos. El mundo no nos ve interactuando de la forma en que Dios lo hacía en aquel entonces. Pero la iglesia en general y para muchas iglesias, este es el único tiempo en donde los cristianos o los hermanos conviven. Así es que, ¿cómo le vamos a hacer? Si no fuera porque la gente del mundo viniera los domingos a vernos cómo convivimos, de otra forma no podrían saber cómo nos amamos unos a otros, porque fuera de la iglesia, fuera del servicio, no nos vemos más. ¿Cómo le vamos a enseñar al mundo cómo nos amamos unos a otros, como Cristo nos amó a nosotros? Es un reto. Es una de las cosas en las que vamos a estar hablando aquí y vamos a estar hablando acerca de esto en el campamento que vamos a tener. ¿Cómo podemos llegar a ser una iglesia que es como el modelo que nos dio la Biblia en los tiempos tempranos cuando estaban los discípulos? En este capítulo que estamos viendo de Mateo 25, nos da unas instrucciones en cómo debemos estar preparados por el retorno el regreso del Señor. Tenemos esta parábola de esto es para cerrar. Esto es una parábola que les quiero enseñar. Y se los voy a mostrar. Es de las ovejas y de los cabritos. Es como dijimos al principio, que separó a la izquierda y a la derecha, los separó. Creyentes que están en necesidad, porque creen que ya se les perdió su trabajo, perdieron su trabajo por compartir la fe, o tal vez porque han sido arrestados por haber predicado lo que ellos consideran bueno, pero la sociedad considera que no deben predicar. Es algo que
La gente odia cuando escuchan de la palabra de Jesús, ya todo el mundo se enoja. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder cuando nosotros que podamos revelar nuestra fe hacia el mundo? Cuando en este mundo no está listo para recibir esto, no quiere recibir esto. ¿Cómo podemos ser hospitalarios? ¿Cómo podemos recibir? Vamos a ver lo que es eso. Veamos Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha. Y las ovejas en la Biblia son los creyentes y los cabritos a su izquierda son los que no creyentes. Cabritos a su izquierda son los no creyentes. Entonces el rey dirá a los de su derecha, que son los creyentes: venid benditos de mi Padre, heredad del reino que ha sido preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer. Está revelando aquí su vida. Tuve hambre y me diste de comer. Tú amaste así como yo amé. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis. Tú has compartido tu casa. No solamente consideraste tu casa ahí egoístamente como tuya, sino abriste las puertas de tu casa y les diste cuarto y pusiste cena. Compartiste la comida. Me tomaste. Estuve desnudo y me diste ropa. Estuve desnudo y me vestiste. Ama como Dios ama. Estuve enfermo y me visitaste. Toma mucho tiempo. Pero viste esto. Amaste como Dios te amó a ti. Estuve en la cárcel y viniste a mí. La evidencia de que estas ovejas fueron sus discípulos es porque ellos tienen la evidencia de que ellos amaban como Dios amó a ellos, como Jesús los amó, invirtiendo sus vidas, su tiempo, sus recursos entre ellos para compartirlos entre ellos. Entonces 37, entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Entonces el 40, el rey les dirá, y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Dónde vive Jesucristo? En su iglesia, en su gente, en nosotros. Y aún lo hagamos al más pequeño, lo que hagamos, es para Dios, se lo estamos haciendo a Dios. Entonces dirá también a los de su izquierda, a los no creyentes: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer. Me hace dar cuenta de que no dice: toqué a tu puerta y no me diste de comer. No dice eso. Yo estaba ahí, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibiste. No dice: estaba tocándote a tu puerta, pero yo estaba ahí. Ahí estaba ahí. Tú no tomaste la iniciativa, no miraste. Era un cristiano, era un creyente. Y yo tengo la convicción de lo que yo no sé acerca de tus necesidades. Como naturaleza de esta iglesia es porque como no nos conocemos y no pasamos tiempo juntos, no sabemos las necesidades de los demás, de nuestros hermanos. No pasamos tiempo entre nosotros que no sabemos: tienes hambre, tienes lo que necesitas, tienes sed. No sé, pues no sé, porque nosotros no tomamos iniciativa. Tenemos que amarnos como Dios nos amó a nosotros.
Jesús pasó tiempo y conoció, dio a conocerse entre los demás y conocía a los demás. Estuve enfermo y en prisión y no me visitaste. Oh, cuántos no visitamos. Entonces, no se van por condenación eterna. El Espíritu de Dios, el agape, el amor de Dios que tenemos adentro es lo que sale y podemos compartirlo con los demás. El Espíritu, cuando tenemos agape, el amor de Dios, el Espíritu nos llama y nos causa que hagamos estas cosas, que vayamos hacia los hermanos. No lo comprime. Pero la falta de hospitalidad debería hacernos sentirnos incómodos, debería de hacernos sentir incómodos el no poder compartir y de darnos a ver que no estamos haciendo lo que dice la Biblia y decirle al Señor, Señor, por favor, ayúdame con eso, ayúdame a ver, ayúdame a no resistirme. Vamos a ver Santiago 2. Dice Santiago 2:14, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? ¿Cómo podemos, como una iglesia, cambiar la forma de cómo estamos funcionando para que podamos amarnos unos a otros como Dios nos amó a nosotros? ¿Cómo tú, como un individuo, puedes cambiar la manera de cómo estás viviendo? Así que puedes poder ser una persona activa y que puedes invertir tus dones y regalos, talentos que Dios te ha dado en amarnos unos a otros como Dios nos ha amado. Y cuando el Señor regrese y que Él nos encuentre con fe, haciendo la gran cosa que nos puso a hacer aquí para hacer, amándonos unos a otros como Dios ama a su iglesia, que el mundo pueda ver y saber. Y entonces Él pueda ser glorificado y la iglesia pueda ser reconstruida. Estamos experimentando con grupos familiares en nuestros hogares y estamos empezando a descubrir algunos de los gozos, algunas de las llenuras, oportunidades que nos da cuando nos envolvemos unos a otros más y nos conocemos de otras personas un poquito más. Pero yo estoy orando para que el Señor nos enseñe cómo podemos como individuos incorporarnos y podamos empezar a vivir de la manera en que Dios nos ha llamado a vivir. Oremos. Señor, por favor, no permitas que olvidemos todo esto, pero oramos porque tú nos causes, Señor, y en nuestras mentes, Señor, nos remuevas, Señor, en estos días y los que vienen, que, Señor, tú nos puedas causar, nos muevas, remuevas, Señor, y nos des este deseo de amarnos unos a otros, empezar este estímulo, Señor, de que Dios, cuando nos habla, Señor, y nos empieza a dar estas ideas en nuestra mente, que podamos responder a tu palabra, Señor, e incrementar, Señor, cada día más, viviendo nuestras vidas como tú nos pides que vivamos, Señor. Que nos hagas ver, Señor, Señor, si no he vivido tu vida, Señor, que tú nos quieres. Que me hagas ver, Señor, que mis cosas, que mi casa, Señor, que mi dinero, Señor, me hagas ver todas las cosas materiales que no son mías, son tuyas, Señor, pertenecen a la gente, Señor, que te ama, Padre, que podamos usar, Señor, las cosas para ti, Señor. Que, Señor, tú nos des la dirección, Señor, y la sabiduría para conformarnos, Señor, a tu palabra y podamos seguir, Señor, tu voluntad. Señor, líbranos de todo mal, líbranos
de copiar a otros, Señor. No, Señor, queremos que tú, Señor, tu Espíritu Santo, que tu agape, tu amor, Señor, que tienes hacia nosotros, podamos dárselo a los demás. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.